Buen día. Es curioso que por un caso en el que se comprueba corrupción de un funcionario público que se llama Genaro García Luna en el gobierno de Felipe Calderón, y donde el Mayo Zambada también acusa a López Obrador de corrupción porque le dio dinero a Gabriel Regino, funcionario del gobierno de López Obrador, que obviamente era para López Obrador, de financiar las campañas del 2006. Entonces, en ese juicio, tan manchado sale Calderón como López Obrador. Pero por ese caso en el cual condenan a García Luna y donde López Obrador quiere decir que todo es corrupción por un caso, y en el cual, en ese caso también sale corrupto López Obrador, y López Obrador diciendo que todo fue un fracaso en la estrategia contra el crimen organizado de Calderón. Falso. Felipe Calderón, su gobierno, detuvo y desmanteló muchas bandas del crimen organizado, muchas, más de la mitad, que después en el gobierno de Peña Nieto, como yo no le puso atención al caso, volvieron a surgir varias de ellas. Pero ahora el crimen organizado está multiplicado, pero muchísimo más. Todo el país está tomado por el narco, donde López Obrador se ve que tiene nexos con el crimen organizado. ¿Por qué protege tanto al Chapo? ¿Por qué va a saludar a la mamá del Chapo? ¿Por qué liberan al hijo del Chapo? Porque López Obrador tiene nexos con el crimen organizado. Y el Chapo Guzmán está comprobado que le también financiaba y le daba dinero a López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ¿que salió más manchado Calderón? No, está más manchado López Obrador en este caso. Entonces, si hablan de contra Calderón, pues también hablen contra Obrador, porque está más manchado López Obrador. Pero ese es un caso. La Auditoría Superior de la Federación, órgano oficial, ya dijo claramente que en este 2021 hay 70,000 millones de pesos de corrupción, por ejemplo en Segalmex, en este gobierno de Obrador, que era la antigua Conasupo. Y en muchos casos, pero el principal es Segalmex. Pero en el 2021 dijo la Auditoría Superior de la Federación que la corrupción del gobierno de López Obrador en el año 2019 fue 50% más que la que tuvo Peña Nieto en su gobierno. Pero los casos de Pío López Obrador, la corrupción de López Obrador es tremendamente superior. Caso Pío Obrador, que obviamente actualmente ya no hay leyes, por lo tanto liberaron a Pío, lo exoneraron. Pío López Obrador, Martín Obrador, Felipa Obrador, donde López Obrador le daba a su prima contratos como nepotismo y con corrupción. El caso de Zoé Robledo en el IMSS, el caso de Ana Guevara en la CONADE, el caso de Irma Heréndira, el caso del INDEP. Había como 10, 15 casos de corrupción declarados como corrupción. Claro que era corrupción. López Obrador es 1000 veces más corrupto que cualquiera otro. Calderón no fue corrupto. Hubo casos de corrupción, pero él no fue corrupto. El que sí es tremendamente corrupto es López Obrador. Pero no solamente en este gobierno de presidente. En este gobierno, como presidente López Obrador, se convirtieron entre los 5 países más corruptos del mundo. La corrupción que había no lo ubicaba entre los 5 peores, lo ubicaba entre los 20 más corruptos, pero ahora está entre los 5 más corruptos del mundo. Pero Obrador no dice nada de eso. Se agarró del caso García Luna para golpear a todo mundo.
Pero no, niega toda la corrupción que ya le demostró la Auditoría Superior de la Federación. Todos los casos que ya mencioné, y faltan muchos más. Todo ha sido corrupción en el gobierno de López Obrador. Todo es corrupción. Pero él, como jefe de gobierno, tiene más de 30 acusaciones de corrupción. Y ya se comprobó que es corrupto desde siempre, porque se ha dicho que los libros que dice que escribió no los escribió él, se los dio a otros para que se los escribieran. Su título está dudoso cómo lo consiguió. Fue un pésimo estudiante, era porro. Como trabajador como trabajador del gobierno, antes de que fuera presidente y jefe de gobierno, era un aviador, López Obrador. Es terriblemente corrupto, pero nada de eso dice. Y si se lo dicen, lo niega, lo minimiza y culpa y amenaza a los que se lo dicen. Pero un caso, el de García Luna, le está sacando un jugo político tremendo, tremendo. Obrador es el hombre más corrupto que ha existido en México, yo creo que en el mundo. Mató a su hermano. No debía ser jefe de gobierno del DF porque no tenía los 5 años de ciudadano de la Ciudad de México. Es terriblemente corrupto Obrador. Todo es corrupción en Obrador, todo. Su mente es corrupta. Pero dice que es honesto. Y se aprovecha de estos casos, desde el de García Luna. ¡Qué bárbaro! Nadie niega que García Luna cometió la corrupción. Pero es un caso. Obrador, ya les mencioné, y hay como 100 casos de corrupción de López Obrador. Y saca su pañuelito de loco, ya no hay corrupción. Claro que hay más corrupción. Más, lo dice la Auditoría Superior de la Federación, lo dice World Justice Project, lo dice Bloomberg, lo dicen estadísticas internacionales que México es más corrupto con López Obrador. Pero es tan astuto, es un demonio para engañar y para sacarle provecho a todo y para minimizar y evadirse de lo que él hace mal. Toda su corrupción, bien que la sabe disfrazar. Pero todos vieron cómo con qué descaro está apoyando. 5 veces fue a Badiraguato a saludar a la mamá del Chapo. Claro, porque tiene nexos con el Chapo. Liberó a Ovidio, a su hijo del Chapo, porque tiene nexos con el Chapo. Y porque el Chapo le daba 300,000, no sé cuánto era, ya lo tengo a la cifra, le daba a López Obrador. Porque él era del cártel del Chapo Guzmán, a través de un operador de Obrador. Claro que es corrupto López Obrador, pero muchísimo más. Pero aquí como todos los morenistas y los seguidores de Obrador, y Obrador como el hombre más corrupto y más maligno, le van a sacar un jugo político al máximo. Ya lo está sacando. En la mañana dijo, ¿para eso quieren hacer la marcha para defender al INE? ¿Para defender al viejo régimen corrupto? No, quieren defender al INE porque si no, este maldito dictador de López Obrador se va a apropiar de todo porque es un corrupto endemoniado. López Obrador, ya les dije, es mucho más corrupto y por un caso le está sacando mucho jugo político a los idiotas que le creen. Pero si el PAN y el PRI no saben defenderse, si no son capaces de salir a decir todos los actos de corrupción y que se los enumeren mejor Loret de Mola, todo lo que ha demostrado de la corrupción con la casa gris del hijo de Obrador, con la corrupción en el aeropuerto de Santa Lucía. Todo es corrupción con López Obrador, pero todo, no son casos aislados, todo es corrupción con López Obrador, todo. Las entregas en programas Jóvenes Sembrando Vida, todo es corrupción, todo es corrupción. López Obrador es un hombre corrupto, totalmente corrupto, pero se aprovecha de un caso, del de García Luna, de otros gobiernos, y ya le está sacando un jugo político para todos aquellos idiotas que no entienden. López Obrador es más corrupto. Y si la libra, es porque es un endemoniado y hábil político mentiroso y manipulador. Porque usa el poder para aplacar a los jueces,
para que no lo enjuicien. Pero él ya simplemente, aclaro, en este caso de García Luna, salió corrupto López Obrador porque dijo el Mayo Zambada que le daba dinero corruptamente del cártel del crimen organizado a López Obrador para sus campañas del 2006. Gracias.